La vecina le hizo brujería a mi hermano y ahora buscamos una manera de salvarlo, pero él ya no quiere regresar. Todo comenzó hace 6 meses. Julián siempre había sido un chico fuerte, atlético y de buen humor. Desde niño, se había destacado en el fútbol y en el atletismo, y aunque nunca fue un estudiante sobresaliente, tenía carisma y una energía que contagiaba a cualquiera. Pero de un momento a otro, empezó a cambiar. Primero fueron pequeños detalles. Dejó de ir al gimnasio, comenzó a dormir hasta tarde y perdió el interés en sus amigos. Mis padres pensaron que era una fase, quizás estrés por la universidad o algún problema sentimental. Pero yo lo conocía mejor que nadie, y lo que veía en él no era tristeza, era miedo. Recuerdo la primera vez que lo noté realmente alterado. Era una noche de jueves y estábamos cenando. Julián apenas... Si te está gustando este video, quédate hasta el final, dale like, suscríbete y activa la campanita para más videos. Tocó su comida, algo muy raro en él. Lo observé mientras jugaba con el tenedor, ausente, con la mirada clavada en la mesa. ¿Pasa algo?, le preguntó en voz baja. Se sobresaltó y me miró como si no me hubiera escuchado llegar. Sus ojos tenían ojos profundos, y su piel, antes bronceada por los entrenamientos, estaba pálida. No, solo estoy cansado, respondió. Pero no me convenció. Y menos cuando, esa misma noche, lo escuché murmurar en sueños. Dormíamos en habitaciones separadas, pero las paredes de nuestra casa eran delgadas. A eso de las 2 de la madrugada, me desperté por un sonido extraño. Al principio, creí que se trataba del viento, pero cuando presté más atención, noté que eran susurros. Me levanté, intrigado, y caminé hasta su puerta. Estaba entreabierta. Desde ahí, pude verlo en su cama, con el rostro vuelto hacia la pared y el cuerpo rígido. Sus labios se movían, pronunciando palabras que no lograba entender. Julián, susurré, empujando la puerta. Apenas dije su nombre, su cuerpo se tensó de golpe. Luego, se giró lentamente hacia mí, pero lo que vi hizo que un escalofrío me recorriera la espalda. Sus ojos estaban abiertos, completamente en blanco. Su boca se torció en una sonrisa aterradora, pero no era suya. Era una sonrisa forzada, como si alguien más la estuviera controlando. ¿Qué haces despierto?, su voz sonó extraña, más ronca de lo normal. Me quedé paralizado. Sentí un nudo en el estómago, una sensación de peligro inminente. Pero no quería asustarlo más. Nada, solo te escuché hablar dormido. Julián parpadeó varias veces, confundido. Su expresión cambió. ¿Yo? No. No estaba diciendo nada. Intenté disimular mi inquietud y le dije que se volviera a dormir. Regresé a mi cuarto sin decir nada más, pero apenas cerré la puerta, mi corazón comenzó a latir con fuerza. Algo estaba muy mal. A la mañana siguiente, mi hermano no recordaba nada de lo sucedido. Pero cada día que pasaba, sus episodios empeoraban. La presencia en la casa. A medida que las semanas avanzaban, Julián comenzó a cambiar aún más. Perdió peso, dejó de hablar con nosotros y pasaba las noches en vela, encerrado en su habitación. Pero lo peor fue cuando empezó a decir que alguien lo observaba. Está aquí, me dijo un día, con la mirada vacía. No me deja en paz. Lo miré, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Quién? La vecina, pero no es ella. Es algo que está dentro de ella. Esas palabras me dejaron sin aliento. Nuestra vecina, la señora Marta, era una mujer mayor que vivía sola desde que murió su esposo. Siempre había sido reservada, pero amable. Sin embargo, la última vez que la vi, noté que algo en ella me inquietaba. Había algo en su mirada, algo vacío, muerto. Desde que mi hermano comenzó con sus problemas, noté que ella lo miraba fijamente cada vez que lo veía en la calle. Una vez, incluso lo vi detenerse frente a su casa, paralizado, mientras ella lo observaba desde la ventana con una sonrisa torcida. Mamá, creo que deberíamos llevar a Julián con un doctor, le dije a mi madre una noche. Ella suspiró, cansada. Tu hermano solo está pasando por un mal momento. Sin exageraciones. Pero yo sabía que no era una exageración. Lo confirmé días después, cuando escuché ruidos extraños en la madrugada. El ritual en el patio. Era cerca de las 3 de la mañana cuando me desperté por un sonido metálico. Me levanté, confundido, y miré por la ventana. Mi habitación tenía vista al patio de la señora Marta,
y lo que vi ahí me dejó sin aliento. La vecina estaba en el centro de su jardín, vestida con una túnica negra. Frente a ella, un pequeño altar iluminado por velas rojas. En el centro del altar, una caja de madera con extraños símbolos grabados. Pero lo peor fue lo que vi al acercarme más a la ventana. Sobre la caja, había una foto de Julián, con los ojos tachados en negro. Sentí que el estómago se me revolvía. Quise gritar, pero el miedo me paralizó. Entonces, la señora Marta levantó la cabeza, como si hubiera sentido mi presencia. Sus ojos se encontraron con los míos y supe que me había visto. Corrí hacia el cuarto de mi hermano, desesperado. Al abrir la puerta, me encontré sentado en la cama, con la mirada perdida. Su cuerpo estaba rígido, y sus labios se movían en un murmullo incomprensible. «Juliano». Lo sacudí, pero no reaccionó. Entonces, sin previo aviso, su cuerpo comenzó a convulsionar. Grité por mis padres, pero cuando llegaron, Julián ya estaba en el suelo, temblando y con espuma en la boca. Mamá se arrodilló junto a él, desesperada, mientras papá llamaba a una ambulancia. Y entonces, lo más aterrador ocurrió. En medio de su crisis, mi hermano abrió los ojos y me miró directamente. No es ella, es lo que vive dentro de ella. Me quiere a mí. Después de eso, se desmayó. Esa noche, supe que algo estaba terriblemente mal en nuestra casa, y que la vecina no era quien aparentaba ser. Esa noche, después de ver a mi hermano convulsionando en el suelo, después de escuchar sus palabras susurradas en un tono que no era el suyo, supe que algo más grande que nosotros estaba ocurriendo. Algo oscuro, algo perverso. Cuando llegaron los paramédicos, Julián seguía inconsciente. Mamá iba a su lado, llorando y sosteniéndole la mano. Papá y yo lo seguimos en el auto hasta el hospital, en silencio, con una tensión insoportable en el ambiente. Yo quería hablar, quería decirle a mi padre lo que había visto en el patio de la vecina, pero, ¿qué podía decirle? ¿Que la señora Marta estaba haciendo un ritual con la foto de Julián? ¿Qué había sentido que algo nos miraba desde la oscuridad? Nos tomarían por locos. Pero yo sabía lo que había visto. Y si nadie me creía, entonces investigaría por mi cuenta. La primera señal. Después de varias pruebas, los médicos dijeron que Julián había sufrido un ataque epiléptico. Pero mi hermano nunca había tenido epilepsia. No había antecedentes en la familia, nunca había mostrado síntomas. Cuando despertó, estaba débil, confundido y aterrado. Ella me está llamando, susurró. ¿Quién, Julián?, preguntó mamá, desesperada. Mi hermano cerró los ojos con fuerza, como si estuviera intentando bloquear algo en su cabeza. No puedo decirlo. Nos está escuchando. La enfermera le sugirió que descansara, pero yo sabía que él no estaba enfermo. Algo más estaba pasando. Esa noche, mientras mis padres dormían en las sillas del hospital, me acerqué a la cama de Julián y lo sacudí suavemente. Julián, 10 centavos la verdad. ¿Qué te hizo la vecina? Mi hermano me miró con los ojos vidriosos. No fue ella. Fue lo que ella trajo. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Qué quieres decir? Esa cosa, la que la controla. No es humano. No supe qué respondedor. Mi hermano estaba al borde de un ataque de pánico, y aunque quería respuestas, no podía forzarlo. Duerme. Ya hablaremos de esto después, le dije, tratando de sonar tranquilo. Pero en el fondo, sabía que no iba a dormir. Yo tenía que hacer algo. El descubrimiento. Cuando regresamos a casa, Julián se encerró en su habitación. Mis padres no querían presionarlo, así que decidieron darle espacio. Pero yo no podía quedarme quieto. Esa misma tarde, me escabullí hasta el patio trasero y salté la barda que separaba nuestra casa de la vecina. El jardín donde había visto el ritual ahora estaba limpio, pero el altar que había visto no estaba. Busqué entre las macetas, entre las plantas secas y la tierra removida. Tenía que haber algo. Fue entonces cuando vi una caja de madera, enterrada a medias junto a la cerca. Temblando, la saqué con ambas manos y la abrí. Dentro, encontré cabello de Julián y un muñeco de trapo atado con hilo negro. Era un amarre. Un maldito trabajo de brujería. El pánico se apoderó de mí. Cerré la caja y la llevé a mi cuarto, tratando de no temblar. Tenía que deshacerme de eso. Pero en cuanto entré a la casa, escuché la voz de mi hermano.
No deberías haberla tocado. Me giré y lo vi de pie en la puerta de su habitación, con el rostro demacrado. Julián, esto es brujería. Tenemos que romperlo. Pero él negó con la cabeza. Ya es tarde. Su voz era un hilo de desesperación. Y entonces, la luz se apagó. La visita nocturna. El apagón duró unos segundos, pero cuando volvió la electricidad, Julián ya no estaba en el pasillo. «Juliano», grité, pero no hubo respuesta. Corrí a su cuarto. La puerta estaba entreabierta y el aire adentro estaba helado. Cuando entró, mi hermano estaba en la esquina, temblando, con las rodillas recogidas contra el pecho. «No la dejes entrar», susurró. Mi piel se erizó. «¿De qué hablas?» Y entonces, escuché un golpe seco en la ventana. Me giré bruscamente. Había algo afuera. El corazón me martilleaba en el pecho. Caminé lentamente hacia la ventana, sintiendo un miedo indescriptible. Cuando me asomé, vi a la vecina. Estaba ahí, de pie en su patio, mirándome. No sonreía. No movía un solo músculo. Pero sus ojos estaban completamente negros. Di un paso atrás, sintiendo un nudo en la garganta. «Mamá», murmuré, pero mi voz se apagó. La vecina levantó una mano. Y entonces, mi hermano gritó. Me giré y lo vi retorciéndose en la cama, como si algo invisible lo estuviera sujetando. Su cuerpo se arqueó y de su boca salió un grito desgarrador. Corrí hacia él, tratando de sujetarlo. «Julián, despierta». Pero su cuerpo se convulsionaba con fuerza inhumana. Sus ojos se abrieron y me miraron, pero ya no eran los suyos. «No deberías tocarlo», susurró con una voz que no era la suya. Un escalofrío me recorrió el cuerpo entero. Entonces, todas las puertas de la casa se cerraron de golpe. La luz parpadeó violentamente. El aire se volvió espeso, sofocante. Había algo en la casa. Corrí a buscar a mis padres, pero cuando llegué a la sala, la figura de la vecina estaba del otro lado de la ventana. Me estaba mirando, y estaba sonriendo. Y entonces, la lámpara del techo explotó en 1000 pedazos. Esa noche se convirtió en una pesadilla interminable. La figura de la vecina, su rostro pálido y sus ojos vacíos, se quedó en mi mente mientras el aire en nuestra casa se volvía cada vez más pesado. No sabía qué hacer, ni siquiera sabía cómo empezar a explicar lo que estaba sucediendo. Todo parecía sacado de un mal sueño, y no podía despertar. Las luces de la casa parpadeaban cada pocos segundos, y el aire, espeso y cargado, se volvía casi insoportable. La figura de la vecina seguía allí, observándonos, y aunque estaba afuera, el mal que traía consigo sentía como si se filtrara a través de las paredes. Mientras tanto, mi hermano, aún retorciéndose en la cama, seguía luchando contra lo que parecía una fuerza invisible que lo mantenía cautivo. Corrí hacia él, pero apenas pude dar un paso antes de que algo me detuviera. Una fuerza invisible me empujó hacia atrás, haciéndome caer al suelo con un golpe seco. Mi cabeza zumbaba, y mi visión se nublaba mientras me levantaba con esfuerzo. El miedo me había paralizado, pero la sensación de que todo lo que conocía se estaba desmoronando era aún más aterradora. Me levanté, sin pensarlo, y corrí hacia la ventana. La vecina ya no estaba en su patio. Había desaparecido. Pero no sentí alivio, porque sabía, en el fondo de mi ser, que ella estaba cerca. Siempre lo estaba. Cuando volví junto a mi hermano, lo vi aún retorciéndose, sus ojos completamente blancos, como si su alma estuviera siendo arrancada de su cuerpo. En sus labios, apenas audibles, murmuraba palabras que no comprendía, pero que llenaban el aire con un eco extraño, como si no vinieran de él, sino de algo mucho más oscuro. De repente, un sonido estridente rompió el silencio, una especie de rasguido, y de las paredes comenzaron a emerger sombras. Primero pequeñas, como figuras que se deslizaban rápidamente, pero pronto se hicieron más grandes, más definidas. Y fueron esas sombras las que me miraron. No pude moverme. Sentí como si estuviera atrapado en un sueño del que no podía despertar. Mi cuerpo estaba helado, pero mi mente gritaba: «Déjame mirarme». Las sombras avanzaron, deslizándose hacia nosotros. Mi hermano dejó de convulsionar de arrepentimiento. Un silencio mortal invadió la habitación, y luego, con una lentitud espantosa, su cabeza se giró hacia mí. «No deberías acercarte a la caja», dijo, con una voz profunda y gutural, como si miles de voces estuvieran hablando a través de él.
Su rostro ya no era el mismo. Estaba distorsionado, deformado, y sus ojos eran completamente negros, sin rastro de humanidad. Mi corazón se detuvo por un segundo. Era él, pero no lo era. Algo lo había poseído, algo que no podía comprender. «Juliano», grité, acercándome, pero algo me frenó. Un viento invisible me empujó hacia atrás, obligándome a caer de rodillas. Mi hermano seguía sonriendo, pero no era su sonrisa. Era una sonrisa malévola, una que jamás había visto en él. Entonces, una de las sombras se acercó a mí. Me tocó. El frío recorrió mi cuerpo, y mi piel se llenó de un dolor agudo, como si las manos de una criatura espectral estuvieran arrancándome la vida. «No puedes salvarlo». La voz resonó en mi mente, proveniente de la sombra. Una voz que no era humana, pero que me parecía extrañamente familiar. Era la voz de la vecina. Mi mente, a pesar del miedo, comenzó a entender la magnitud de lo que sucedió. La vecina no era simplemente una persona. No era una mujer común, y lo que había hecho a mi hermano no era algo que pudiera explicarse con lógica. Ella era un canal, un vehículo para una fuerza mucho mayor. En ese momento, recordé lo que Julián me había dicho días antes, cuando apenas comenzaba a mostrar señales de lo que estaba sucediendo. Había mencionado algo sobre la cosa que la controla, pero no lo entendí en ese momento. Ahora estaba claro. Esa cosa no solo controlaba a la vecina, sino que se estaba apoderando de mi hermano. Las sombras se hicieron más grandes, más tangibles. De repente, vi figuras que emergían de las paredes, como si la casa misma estuviera cobrando vida. Todas ellas miraban a Julián, observándolo con una devoción que no podía ser humana. «Ya es tarde». Julián habló de nuevo, y sus palabras fueron como un eco distante, como si su voz ya no fuera suya. Yo no podía dejar de mirarlo. El terror se apoderaba de mí, pero al mismo tiempo, algo dentro de mí sabía que tenía que hacer algo. Tenía que salvarlo. Con un esfuerzo inmenso, me levanté. Las sombras intentaron detenerme, pero con cada paso, mi determinación crecía. Corrí hacia la puerta, y al abrirla, vi a mi madre en el pasillo, con la mirada perdida. «No hay entradas», grité, pero ya era demasiado tarde. Mi madre entró en la habitación, y cuando sus ojos se encontraron con los de Julián, la expresión en su rostro cambió. Era como si ella también lo hubiera reconocido, pero de una forma que no era humana. Era tarde. Las sombras ya no solo nos rodeaban, sino que nos absorbían. Podía sentir cómo mi cuerpo comenzaba a desvanecerse, como mis fuerzas me abandonaban, pero no me detuve. Sabía que había algo que aún podía hacer. La vecina, de alguna forma, estaba en el centro de todo. Y mientras miraba a mi hermano, mientras veía cómo él sucumbía ante esa fuerza oscura, algo dentro de mí se rompió. Tenía que ir hacia ella. Debía detenerla. Salí de la casa sin mirar atrás, sin siquiera preocuparme por lo que dejaba atrás. Sabía que la vecina no estaba lejos, que su poder ya se había extendido más allá de su casa. Mi único objetivo ahora era detenerla, deshacer lo que había hecho. Y mientras corría hacia su hogar, sentí que una parte de mi alma se perdía con cada paso, pero mi voluntad era más fuerte. No podía perder a mi hermano. Había llegado el momento de enfrentarnos a lo que jamás imaginamos. Lo que antes parecía una pesadilla ya no lo era. Todo había trascendido hacia una realidad tan oscura que ya no sabía cómo reaccionar. Mi hermano, o lo que quedaba de él, estaba más allá de nuestra ayuda. Pero algo dentro de mí aún me decía que no debía rendirme. Tenía que encontrar una forma de salvarlo, aunque al hacerlo, podría perderme en el proceso. Salí a la calle sin mirar atrás. La vecina había desaparecido, pero su mal aún estaba aquí, en la casa, en la atmósfera, en el aire que ya no sabía si respirar. Decidí ir a la vieja tienda de antigüedades del barrio, donde rumoraban que se conocían antiguos secretos de magia negra, y que quizás alguien pudiera ayudarme. Cada paso que daba me parecía más pesado, y cuando la puerta de la tienda se abrió con un chirrido, una ola de frío recorrió mi espalda. «¿Buscas algo en particular?», dijo una voz rasposa. Al girar, me encontré con un hombre encorvado, con ojos oscuros como la noche. Mi hermano está bajo el control de una fuerza maligna. «Necesito saber cómo romper el hechizo», respondí con desesperación, esperando que esas palabras no fueran en vano. El hombre no contestó de inmediato. En lugar de eso, me miró fijamente, como si estuviera evaluando mis palabras, mi alma misma. Finalmente,
Caminó hacia una mesa cubierta de libros polvorientos y objetos extraños. Allí, entre las sombras, comenzó a hablar de manera baja y seria. Lo que tu vecina hizo no es brujería común. Lo que tienes frente a ti es algo mucho más antiguo. El hechizo que lanzaron no solo te involucró a ti y a tu hermano, sino a toda tu familia. La entidad que ella controla se alimenta de las almas jóvenes, las que aún no han sido marcadas por la oscuridad. Y la única forma de detenerlo es destruyendo la fuente. ¿La fuente?, pregunté, confundido. La vecina no es más que un receptáculo. La verdadera amenaza está dentro de su casa. Es allí donde esa fuerza se alimenta y crece, allí donde el mal está enraizado. Necesitas destruirla, pero no será fácil. Para hacerlo, debes enfrentarte a la entidad en su propio terreno, en el lugar donde su poder es más fuerte. Pero mi hermano, dije con la voz quebrada. Tu hermano ya no está en este mundo. La parte humana de él se fue cuando la entidad lo reclamó. Lo que queda es una marioneta sin alma, ***, si no actúas rápido, su cuerpo se convertirá en un receptáculo permanente para esa cosa, ***. El hombre hizo una pausa. Cada palabra que decía me congelaba aún más por dentro. Pero su rostro mostraba una determinación que, aunque no era tranquilizadora, parecía ser la única esperanza. Tienes que ir ahora. La fuerza que te persigue no esperará mucho más. Salí de la tienda sin mirar atrás, las palabras del hombre aún resonando en mi cabeza. Llegué a la casa con una sensación de pesadez en el aire. Algo me dijo que ya era demasiado tarde, que todo había cambiado. La vecina ya no estaba allí, pero podía sentir la presencia de esa entidad acechando en cada rincón. Entré, y lo primero que noté fue el silencio absoluto. No había luces encendidas, y todo estaba en completo orden, como si nadie hubiera vivido allí por mucho tiempo. Pero algo estaba mal, como si la propia esencia de la casa hubiera sido corrompida. Mi respiración se volvió agitada mientras subía las escaleras, cada peldaño crujía bajo mi peso, como si la casa estuviera reaccionando a mi presencia. Y cuando llegué a la habitación de mi hermano, vi lo que más temía ver. Allí estaba él, sentado en la cama, inmóvil. Sus ojos, que una vez estuvieron llenos de vida, ahora estaban vacíos, completamente negros. Su cuerpo estaba rígido, como si no perteneciera a este mundo. A su alrededor, las sombras parecían moverse, deslizándose por las paredes y el suelo. En el aire flotaba una energía densa, difícil de respirar. De repente, escuché una risa baja y gutural. Era un sonido que venía de todas partes y de ninguna al mismo tiempo, como si la casa misma estuviera burlándose de mí. Me giré, y allí, en la esquina más oscura de la habitación, apareció la vecina. Su rostro ya no era el mismo. Estaba deformado, como si algo la hubiera consumido desde dentro. Pero, aún así, sus ojos tenían esa mirada vacía, esa expresión de control absoluto. Sabía que ya no era humana. Ya no lo había sido en mucho tiempo. Sabía que vendrías, dijo con una voz que no era suya, sino que parecía un eco distante de algo mucho más antiguo. «Devuélvemelo», grité con todas mis fuerzas, sintiendo como el miedo se convertía en rabia. No podía rendirme. No podía dejar que mi hermano se perdiera para siempre. La vecina irritante, y las sombras comenzaron a moverse con mayor intensidad, rodeándome. Podía sentir la energía oscura creciendo, devorando todo a su paso. El aire se volvió más denso, y el frío calaba hasta los huesos. La entidad estaba cerca. «Es demasiado tarde para salvarlo», dijo la vecina, su rostro retorcido en una mueca de satisfacción. Pero en ese momento, un destello de esperanza apareció en mi mente. Recordé lo que el hombre de la tienda me había dicho: destruir la fuente. «No», grité mientras corría hacia la ventana, buscando el lugar donde sentía que el mal se concentraba. Allí, justo en la esquina de la casa, una sombra más grande que los demás comenzaron a materializarse. Era la verdadera fuente de todo. De repente, el suelo comenzó a temblar, y una grieta apareció en la pared. La sombra se levantó, tomando forma, y lo que emergió ante mí fue algo indescriptible, una criatura oscura, gigantesca, con ojos rojos brillando con una intensidad aterradora. Sabía que esta era la entidad que controlaba a la vecina. En ese instante, todo comenzó a colapsar. Las sombras me rodearon, y la casa pareció tomar vida propia, como si quisiera devorarnos. Pero, con un esfuerzo que no sabía que tenía, me lancé hacia la criatura,
con la esperanza de que algo, alguna chispa de luz, aún pudiera salvarnos. Y entonces, cuando todo parecía perdido, apareció un resplandor blanco. Era mi hermano. Aunque su cuerpo estaba consumido, su alma luchaba por salir de la oscuridad. «Te salvaré», grité, y al hacer contacto con la entidad, un grito ensordecedor llenó la habitación. Las sombras se disolvieron, y la figura de la vecina se desintegró, llevándose consigo la oscuridad que había invadido la casa. El aire se despejó, y el silencio volvió a reinar. Pero el precio fue alto. Cuando todo se calmó, me encontré solo. Mi hermano ya no estaba allí. Había sido liberado, pero el costo fue su sacrificio. La casa se desplomó a mis pies, como si todo lo que había ocurrido hubiera sido un sueño del que nunca despertaría. Y aunque la oscuridad se desvaneció, una pregunta quedó grabada en mi mente. ¿Realmente logramos salvarlo?